Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un gustazo verte de nuevo. Bueno, Gustavo Lorenzati, conocido del lugar. Sí, lo conozco por ser el lugar que es, pero aparte después estuvimos acá haciendo gira mágica durante varias temporadas. Cuando estaba cerrado, porque hubo una época que después del incendio que tuvo muy grande, estuvo cerrado. Y en esa época que estaba cerrado, lo hicimos. Y ya después cuando lo abrieron al público se empezó a complicar para grabarlo porque había que encontrar espacios y lugar y horarios. Entonces bueno, ahí después ya cambiamos. Pero mientras estaba cerrado, usábamos el lugar. Bueno, pero no empezaste siendo un periodista, empezaste siendo un niño. No. Bueno, contame un poco de dónde venís, de dónde sos. Barrio. Soy rosarino, nací entre la zona sur y el centro, ahí a mitad de camino. Porque no es ni totalmente zona sur ni es zona céntrica, nací a mitad de camino. Nací en una casa de clase media, típica de la década del 60, yo soy del 64. Y no, tuve una infancia divina en calle, en barrio, infancia bien de barrio, en calle de tierra, ¿no? Con todo lo que eso implica para la época, con amigos de toda la vida. No, tuve una infancia preciosa, y con dos hermanas, y con todo un cúmulo de recuerdos enormes que tienen que ver con, bueno, insisto, mucho que ver con lo que era esa época. En esa época tu barrio no era, hoy día tu barrio es tu casa, porque viste, no. En aquella época el barrio era una cosa gigante, porque vos salías con la bicicleta, te ibas a jugar con los amigos a las plazas cercanas. O sea, el barrio era enorme en esa época. Hoy día está todo reducido a espacios más pequeños por seguridad, por costumbre, por otras cosas que se fueron transformando. Sí, aparte que tampoco se ve tantos chicos jugando a la pelota, que quizá No, era una para actividad nada. No, en la para plaza, nada. en la plaza. Bueno, ¿a qué escuela fuiste? ¿Dónde te Yo empecé a dónde ir tus al primeros colegio, pasos? empecé desde jardín de infante en el Blanca Alighieri. Y hice toda el jardín de infante, la primaria y toda la secundaria. Pero resulta que en cuarto año me quedé con 2 materias previas y no me aceptaron, no me quisieron anotar. Así que me tuve que ir a otra escuela a terminar quinto año, que fue el Sagrado Corazón. Así que, pero mi corazón estaba lleno a pesar, digo mi corazón, porque los lugares donde uno va tienen más que ver con las personas que uno que está y comparte que con el lugar en sí. Porque en realidad el lugar lo hacen las personas. Y yo tengo unos amigos de esa época del colegio que los sigo viendo y son tipos maravillosos, y por eso tengo buenos recuerdos. La escuela realmente, a veces era una escuela muy estricta, bastante, no tengo que era un liceo militar, pero pegaba en el palo. Sí, era muy estricta con todo. Bueno, al punto tal que te digo, me tuve que ir porque no me aceptaron con 2 materias previas después de haber hecho toda mi historia escolar allí. Pero ¿Fuiste contemporáneo a Fito en esa época? Fito estaba un año, con Fito compartimos escenario, porque yo tenía un grupo en la mañana y él tenía un grupo en el turno tarde. Claro. Entonces a veces en los actos, a veces esos dos grupos se cruzaban. Entonces, aparte yo lo tengo a Fito tocando el himno en los actos, en el piano del salón de actos. O sea, lo tengo recontra presente de toda esa época, con pelo corto, por supuesto. Pero sí, fuimos casi contemporáneos, digamos. Mirá, me dijiste Dante Alighieri y se me vino que sabe. Claro, por eso él del 63, yo soy del 64, por eso él está un año arriba. Bueno, y hablando de que dijiste que tenía una banda, ¿cómo fue tu primer vínculo con la música? Yo tuve una casa muy musical. De hecho, mis viejos se conocieron en una peña folclórica, bailando en una peña folclórica. Entonces en mi casa había mucha música. Mi viejo le encantaba el folclore bien típico de la década del 60, el folclore de guitarras que se llamaba el de esa Guitarra, época, bombo, 4 voces. Exacto, chalchalero, cafrune, ese folclore. Y mi vieja, que en realidad mi vieja venía de otro espacio, venía de un espacio más céntrico. Ella amaba el cine de Hollywood, las comedias musicales, fanática de Sinatra. Entonces yo recuerdo en casa esa mezcla, ¿no? de que teníamos un combinado Philip, me acuerdo, que estaban mezclados los discos
de folclore que escuchaba mi viejo con los que escuchaba mi vieja, pero siempre había música. Y a nosotros desde chicos nos empezaron a comprar música. En realidad comprar, a partir de que uno empezó a pedir, nos compraban. No era algo que vos pedías y no te daban pelota, no. Pedíamos, yo el primer disco que compré, me acuerdo, fue un disco que le pedí a mi viejo en un viaje que hicimos, fue un disco de los Beatles, que fue Anochecer un día agitado, el long play. Que mi viejo yo pasábamos por estábamos en Paraná, y porque habíamos ido por una cuestión laboral de él. Y yo me acuerdo que pasamos por una disquería, bien de la época, ¿no? Esa de los discos colgados con piolín en la galería, me acuerdo, llovía, y era la entrada de una galería, me acuerdo. Y yo le dije a mi hijo, comprame un disco. Entonces... Como un nene pide, papi, claro, me compró una tenía coca. 8 años tenía. Y me dijo, bueno, dale. Entonces entramos y estaba lleno de esos discos de oferta que estaban ahí. Entonces yo me acuerdo que entré y en el mostrador estaba ese disco, Anochecer un día agitado de los Beatles, estaba puesto así como en exhibición solo. Entonces que yo ya los tenía registrados por imagen de los Beatles, no tanto por sonido, pero por imagen. Con una foto individual de cada uno, una tira de 5 fotos cada uno. Entonces yo cuando lo vi, digo, quiero ese. Y claro, pero ese valía 3 veces más que cualquiera de los otros de oferta que había. Entonces mi papá intentó convencerme de cualquier otro, pero bueno, al final me llevé ese. Y ahí empezó mi historia con la música comprada y con los Beatles, digamos. Porque ya te digo, yo tenía... Era muy potente. Los Beatles recién estaban separados, ya estamos hablando, yo tenía 8 años, soy del 64. O sea, apenas, 70. claro, no, para 72, o sea, recién estaba todo muy fresco, todo claro. lo que era Beatles. Y entonces vos veías fotos, era muy magnético para un chico esa imagen. Claro, vos no viviste los 4, 5, los 7, 8 años de la Beatlemanía. No. O sea, sí, por supuesto lo escuchaba y sabía, pero ni siquiera lo tenía relacionado con los Beatles. Claro. Era muy chico. Pero bueno, a partir de ese disco sí empecé a relacionar y empecé a comprar, a pedir. Entonces ya para los cumpleaños ya me regalaban cosas, un disco de los Beatles. Entonces era como ya estaba más entrado. Pero no solamente, empecé a comprar otras cosas también. Empecé a crear un pequeño tesoro de colección, digamos, de los Beatles. Y de otras cosas también. Porque en esa época yo tenía la costumbre todos los sábados a la mañana, siendo un poco más grande ya, los sábados a la mañana era una excursión al centro a comprar un disco, siempre, era fijo. Y los sábados a la tarde era el encuentro con los amigos del barrio a escuchar lo que cada uno tenía nuevo. Entonces cada uno llevaba su disquito y todos escuchábamos los de todo. Íbamos a la casa de uno en particular que tenía un combinado grande que sonaba bárbaro, me acuerdo. Entonces íbamos siempre a la misma casa. Y entonces, digamos, todas esas cosas te van nutriendo, porque aparte yo llevaba a lo mejor un disco de los Beatles que me había comprado, un simple o un long play, y otro llevaba Sui Generis, y otro llevaba Deep Purple, y otro llevaba... Y entonces vos te nutrías de todas las músicas, porque cada uno tenía su gusto. Y eso era una verdadera democracia musical, aparte, porque nadie le decía nada, saca esa porquería, ¿entendés? Todos aceptaban lo que el otro compraba y escuchaba. Y estaba bueno eso, realmente estaba muy bueno. Pero ¿cuándo vos arrancás a hacer música, a tocar instrumentos, si compusiste alguna buena canción? Sí. Si le dedicaste una canción a una chica. Sí. No te quiero poner en problema. No, yo empecé, en realidad todo empezó, yo lo tengo escrito en un cuento eso. Yo estaba en la primaria y me acuerdo que fuimos al cumpleaños de un compañerito del colegio, del grado. Y estaríamos sexto, séptimo grado, era una época en la que vos ya empezabas a fijarte en las chicas. Éramos chiquitos, pero ya empezaba esa cuestión. Y me acuerdo que había una chica a mí que me gustaba mucho de mi grado. Y entonces vos tratabas siempre de arrimarte, de ver cómo... Llamar la atención. Claro. Y me acuerdo que en un momento yo había conseguido entrar en el grupo donde estaba esa chica, entonces estábamos hablando. Y de golpe, el lugar era un edificio que está ahí todavía, al lado de la Biblioteca Argentina.
enfrente de la Juan plaza. Álvarez. La Juan Álvarez, sí, al lado. Por la cortada, no por la Sí, entrada Juan que está por la Álvarez, se llama la cortada. cortada. Un edificio que está ahí, me acuerdo perfecto. No me acuerdo el piso del departamento, pero es un departamento enorme. Y me acuerdo que estábamos hablando y de golpe se empieza a escuchar un piano. Un piano real, no un disco. El piano, Un bueno, piano, no sí, sé si es... un piano tocado. Y me acuerdo que las chicas que estaban en el grupo automáticamente se fueron a donde estaba tocando, a donde estaba sonando ese piano. Entonces, claro, había un piano en la casa, obviamente, y cuando miro, o vamos y miro, había uno de mis compañeros que estaba tocando el piano. Y todas las chicas alrededor de él. Ese compañero, al que le mandé este cuento, que está en Buenos Aires, era Luis Novalesio. Luisito Novalesio. Que éramos compañeros de colegio. Luisito, muy buen pianista, Luis. Y se lo mandé a él ese cuento. Entonces yo dije, este es el medio inicial para acercarte, evidentemente. El medio para llegar a un fin. Claro. Entonces me acuerdo que yo en mi casa, mi hermana más grande, nosotros teníamos un piano vertical. Mi hermana más grande aprendía piano. Y me acuerdo que le dije a mi viejo que le pedí que me comprara una guitarra. Y él me dijo, no, quería comprar una guitarra, hasta el piano, aprendí a tocar piano. Y digo, no, piano no, porque claro, yo pensaba, el piano donde lo lleva. Claro, una cosa lleva un mueble y otra cosa lleva un estuche. Entonces, bueno, al final lo convencí, me compró una guitarra, que todavía la tengo, que no se deformó, es buenísima esa viola, perfecta. Y entonces ahí empecé a estudiar guitarra. Después no pasó nada, o sea, después todo lo que vino después en realidad no sé si cumplió el cometido original, pero ahí ya entré en otro mundo. Claro. Cuando vos ya descubrís acordes, armonías, melodías, formas de poder hacer, de tocar algo que te parecía que era algo de otro planeta y sin embargo vos después lo podías reproducir. Entonces ahí es como que se me abrió otro... Claro, sí, esto que hace Jimi Hendrix lo puedo hacer yo sí, no sé tranquilamente. si Jimi Hendrix, pero sé, lo que hace Lito Nevia. Claro, pero con 4 o 5 acordes podías cantar una canción que era una canción que te volvía loco, ¿entendés? En esa época Sui Generis era lo más que se podía tocar en vivo. Después ya Charlie había entrado en el rock progresivo, en La Máquina de Hacer Pájaro, ya se complicaba. Pero todavía las canciones de Sui Generis, o sea, vos podías tocar. Y entonces ahí por eso es como que se descubrió un mundo maravilloso. Y ahí enseguida armamos el primer grupito con mis compañeros ya en la secundaria. Pero era un grupo que se movía para la escuela, nada más, no salía de ahí. Nunca Pero proyectaron. Bueno, no. Pero fue la primera experiencia así de tocar y de compartir y de decir, bueno, a ver, vos qué hacés con la guitarra, yo hago esto, vos haces lo otro. Fue una experiencia maravillosa. Bueno, te voy a correr de la música por un rato. Sé que, bueno, terminó la secundaria, arrancás la universidad, sé que arrancaste a estudiar ciencias económicas, nada que ver con nada. Sí. ¿Por qué arrancaste a estudiar ciencia económica y por qué después te fuiste para otro lado? Porque no sabía qué quería. Y mi viejo o sea, todos mis compañeros habían empezado a estudiar una carrera y querían hacer algo. Yo no tenía en claro qué quería hacer. Entonces me pareció que yo estaba terminando un 5º año comercial. Lo más cercano a eso que había estudiado era ciencia económica. Entonces dije, bueno, aparte yo salía con una chica en esa época que también empezaba a estudiar ciencia económica. Y dije, bueno, vamos. Entonces empecé a estudiar ciencias económicas. En esa época había examen de ingreso. No ingresaba, no es que te anotaba y entraba, tenías que rendir un examen de ingreso. Empecé y nada, duré nada porque aparte yo trabajaba, entonces, primero porque no era una cuestión vocacional, segundo porque ya me di cuenta de entrada que había cosas que estaban muy lejanas a mi entendimiento, a mi posibilidad de entendimiento. Y entonces empecé a esperar la oportunidad de que apareciera algo mientras resistía, digamos, ahí. Empecé a esperar que apareciera algo. Y apareció cuando un día mi mamá me dice,
¿Vos sabés que escuché en la radio? Mi mamá fanática del LT8, me acuerdo, todas las mañanas teníamos una Tonomac, que era una radio de la época, que estaba ahí arriba en la cocina, prendía todo el día. Y a la mañana había un locutor muy popular acá en Rosario que se llama Quique Pessoa, que ya no está más hace varios años. Después se fue a Buenos Aires. Me dice, escuché, pero en esa época era todo Rosario lo escuchaba. Y me dice, ¿vos sabés que lo escuché a Quique diciendo que van a empezar unos cursos de locución en la Vigil? Y me dice, no averiguás. Digamos, mi vieja fue muy cómplice en ese sentido, porque bueno, sabía que si yo iba para otro lado, ciencia económica no iba a hacerlo más, y que me iba a meter en algo que era medio, andás a ver qué puede pasar. Bueno, entonces fui, me anoté, hice un pequeño examen de ingreso, empecé y no sé, pero al mes ya estaba buscando trabajo para trabajar en la radio. Me había enloquecido, me había encantado el universo ese, digamos, aparte de lo que hablaba con el director, con Quique Pessoa, porque después nos hicimos muy amigos, trabajamos juntos. Y empecé a buscar recomendaciones, qué sé yo. La cuestión es que cuando terminé el primer año, la carrera eran 3 años. Después de ahí nos pasamos a la 20 de junio, que es la hoy carrera de locución, que está en la 20 de junio. Nosotros fuimos la primera promoción de recibidos, locutores recibidos, oficiales. Porque la carrera no existía, fuimos los primeros que la hicimos y la oficializamos. Y empecé a buscar laburo y al principio rebotaba. A ver, ten en cuenta, en aquella época había 3 radios de AM, 2 canales de televisión. No existía la FM en ese momento. Todavía no. Había una FM, la FM de LT3, que estaba en prueba. Transmitía solamente 6 horas por día, de 18 a 24. Y tenía una locutora, que era la que estaba en ese horario. No había programa, no había nada. Era 6 horas de prueba con una locutora. O sea, conseguir trabajo era imposible. Más para un tipo que vive de 18 años, 19. Y bueno, pero rompí tanto las pelotas, fui a tantos lugares, pregunté en tantos lados, ¿no? Que hasta que hubo uno ahí en el ST3 justamente, que me dijo, no me dijo no. No me dijo que sí, pero no me dijo que no. Cuando no me dijo que no, dije, lo voy a perseguir hasta el... Y lo llamaba, una vez por semana lo llamaba, hasta que un final el tipo me dijo, bueno, vení, ¿qué quería hacer? No sé qué puede hacer, pero bueno, vení. Porque aparte yo en realidad había ido de parte de una persona que era amiga de él, entonces medio como que el tipo tenía un compromiso en un punto. Entonces, bueno, ahí empecé, un programa que iba todos los días a la tarde en LT3, en AM. Y después fue cuando la AM empezó, digamos, se entregó el gobierno, inició la democracia, digamos, en el 83. Diciembre del 83, fueron las elecciones, y en el 84, digamos, fue el primer año pleno de democracia. Siempre empecé ahí, y el año siguiente el interventor que había venido nuevo decidió estirar la transmisión de la FM. Entonces hicieron como una especie de casting de los locutores que estaban ahí, más otros que vinieron afuera, y yo, que ya había hecho relaciones, ya como estaba trabajando ahí en un programa, ya había hecho contactos internos. Entonces, bueno, conseguí que me pongan en el staff, que eran 3 nada más, en el staff de locutores de la FM, de esa que era la primera FM de Rosario. Así que yo pertenezco a la primera generación de locutores de FM de acá de Rosario, del LT3. Que fue en este caso el LT3. Después vino el LT2 y después al final el LT8. Y después empezaron a proliferar como hongos las radios, digamos, son etapas y dinámicas que fue teniendo la radio en Rosario, pero en esa época era así. Bueno, finalmente fui locutor de turno allí en la FM, y ahí empecé también a tener, después enseguida me enganché con otros laburos, conseguí que una representación de un sello discográfico multinacional de Buenos Aires, que estaba con sede en Buenos Aires, pero que tenía representantes en cada ciudad del interior. Conseguí una representación acá en Rosario,
que la tenía un tipo que yo había conocido y que el tipo lo dejó, entonces me dijo, te voy a recomendar. Entonces me recomendó, me la dieron, eso me sirvió muchísimo en mi laburo profesional porque vos representabas un sello discográfico que tenía un catálogo de música y que te mandaban eventualmente la música que aparecía nueva de ese sello y vos la entregabas en los distintos medios para que la pongan, para difundirla, para que se conozca y se haga. Entonces... ¿En una banda, digamos, una banda de grandes o no era una banda, era... No, digo, ¿a los sellos iban bandas grandes o iban No, iban... banditas? Iban desde... Había grupos folclóricos, había grupos de rock, había cosas pop, había... Por ahí llegaste un álbum de Led Zeppelin, como por ahí llegaste uno de los manceros santiagueños. Una cosa sí, así. Claro, totalmente, te llegaba de todo. Pero generalmente todo lo nuevo. Generalmente en esa época también había recopilación. Bueno, lo que se editaba a veces es muy diferente a lo que pasa ahora, porque ahora son las plataformas digitales las que te arman los set list. En esa época se armaban los compilados. Bueno, la cuestión es que conseguí ese laburo que me permitió entrar en todos los canales, en todas las radios. ¿Por qué? Porque llevaba material. Y un tipo que regala discos es siempre bienvenido, ¿viste? Un tipo que regala discos siempre le abren la puerta. Porque aparte, si no vos no le llevabas un disco que había salido que era de tu sello, te lo pedían, y si vos podías se lo conseguías. Y bueno, entonces así conseguí, eso me abrió muchas puertas para conocer mucha gente, para entrar en todos los medios. Eso fue lo primero. Y lo otro que aparte de la radio, en esa misma época fue, acá en Rosario no había productora, había productores de espectáculo muy históricos, tipos muy capos. Sergio, Pepe Grimolisi, bueno, había varios. Pero no había productores de rock. Estaba el flaco Poli Román, que había fallecido hace unos años, y medio como que el rock acá no tenía espacio, porque no había quien los trajera. Entonces, era una época en la que se había puesto de moda en Buenos Aires, la Green Bank había fundado la Rock and Pop. Entonces... Eso ya es más 90. No, mitad de los 80, mitad de los 80, bien mitad de los 80. Y entonces le reasignó, digamos, le abrió la sucursal en Rosario con dos productores, dos chicos que eran apenas un par de años más que yo tenían, que todavía los dos siguen trabajando haciendo cosas, no tan grandes como las que ya han hecho en otras épocas, pero siguen laburando. Porque viste cómo es esto, se va renovando, van apareciendo gente nueva. Bueno. La cuestión es que estos dos me llaman, yo ni me acuerdo cómo los conocí, pero me llaman y me dicen, mira, vamos a montar la productora. Van en cero, me acuerdo que era una oficina que no había nada, había un escritorio hecho con cajones, era muy precario. De cero. Me dice, vamos a montar la productora, vamos a empezar a traer cosas, y me acuerdo lo primero que trajeron fue Silvio Rodríguez a la cancha de Central, o sea, te quiero decir, ese era el nivel de espectáculo, claro. Así, grosso. Bueno, y me dijeron, queremos montar una oficina de prensa, que no existía tampoco. Entonces yo me fui a Buenos Aires, me fui a la oficina de prensa de Rock and Pop, monitoreé todo, miré cómo era todo, digamos, estudié las formas que hacían o que usaban. Entonces vine acá y monté la primera oficina de espectáculo que hubo acá en Rosario, no oficina de espectáculo, oficina de prensa de espectáculo. Claro. Hoy hay un montón y laburan tercerizados, ya se transformó el negocio. En ese momento era una oficina para esa productora. Así que bueno, ya tenía repartido mi laburo en varias cosas, digamos. Te quería preguntar, porque viste que hoy en día el periodismo por ahí a veces uno es más por amor al arte, otras veces si te pudiste hacer, ya podés ser una persona que vive de esto, no sé si tanto acá, quizá más en Buenos Aires, pero ¿cuánto tiempo te llevó a vos de aquel locutor nacional que iniciaste hasta que pudiste vivir de lo que hacías? Yo tuve mucha suerte, porque cuando empecé a trabajar en este programa, de este tipo que me abrió la puerta, el tipo me dijo, mira, yo no te puedo pagar, pero si querés te voy a dar una lista de clientes que han pasado por acá por el programa, si querés visitarlo, a ver si alguno le puede sacar publicidad, lo que saqué es para vos. Entonces yo me acuerdo que me caminé varios de esos clientes y me acuerdo que conseguí 2. Era 2 mangos, pero me cubría los gastos de traslado y de comer al mediodía, lo mínimo, lo básico me lo cubría.
Y eso fue en realidad un año, porque al año siguiente fue cuando comencé a trabajar en la FM, esto que te decía antes, cuando, digamos, fue de febrero a diciembre. En enero ya empecé a laburar, o en mismo diciembre me parece, empecé a laburar en la FM, y laburar en la FM ya laburaba en relación de dependencia con la radio, con un sueldo oficial, digamos, blanqueado. Claro. Y en esa época se pagaban muy bien, se cobraba muy bien. La profesión cobraba, digamos, los sueldos estables de los locutores eran muy buenos. Y aparte, ya te digo, yo fui sumando todas estas otras cosas, entonces yo prácticamente de entrada empecé a vivir de esto. No fue, al principio fue una changa, pero después como que al poco tiempo fue tu laburo oficial. Sí, y ganaba bien, ganaba muy bien. Ganaba bien para, digamos, un tipo soltero que vivía con los viejos. Tenía un sueldo importante, más todas estas otras cosas que hacía. Era muy buena. Eso fue, yo ya al año y medio de estar laburando, yo ya tenía mi moto, ya me había armado, digamos, al año siguiente me compré el auto, o sea, enseguida tuve ingresos razonables. Que te permitió progresar. No me costó en absoluto, en ese sentido del inicio. Y aparte, bueno, era otro país. Bueno, volviendo un poco a lo que es el tema de la música, ¿cómo fue el hecho de armarte con la música para pasarla? Más que nada el hecho de que, porque antes no era como ahora que hay playlists y todas esas cosas. ¿Cómo armabas las playlists de aquella época? Bueno, una de las otras cosas que hice, aparte de esto que te contaba, como yo ya estaba muy metido con el tema de la música, me acuerdo que en LT3 también me contrataban como... Como yo estaba tan metido con el tema de la música también, en la radio me pidieron si podía hacer unos reemplazos o ocupar también un espacio dentro de la discoteca. En aquella época las radios tenían discoteca. Era una oficina, estaba repleta hasta el techo, del piso al techo de discos, y que vos musicalizabas los programas de la radio. Entonces me pidieron a mí, o sea, yo aparte, digamos, de todo el laburo que hacía, esto que te decía, hacía horas extras laburando como discotecario. Y todos esos laburos no solamente te ponían en contacto directo con el disco, sino que te ponían en contacto con la gente que lo hacía también. Entonces, yo hubo gente a la que laburé con gente a la que le robé un montón. ¿Entendés? Yo siendo un chico que tenía un bagaje ya, digamos, de música que traía, pero empecé a ver mundos totalmente nuevos y distintos. Entonces empecé a conocer gente que sabía mucho y que me contaba mucho y que me sugería cosas. Entonces tengo 4 o 5 tipos que son los que armaron mi estructura musical. Ahí en la radio había uno de ellos. Después cuando empecé a hacer un programa a la tarde, él se llamaba Daniel Squarson, ya falleció, pobre. Pero después había un par más con los que les absorbí mucha información, digamos, que fue parte de mi formación musical. Te consulto, en aquellas épocas, post dictadura, se reabren un montón de cosas, porque antes estaba prohibido pasar ciertos artistas nacionales y música en inglés, si no me equivoco. Sí, lo de la música en inglés fue un suspiro, sí, fue un suspiro, duró nada, duró un tiempo, pero duró nada. ¿Pudiste descubrir artistas que no habías escuchado? Sí, un montón. En realidad en aquella época todo pasaba por abajo de la puerta. O sea, había un montón de música que estaba prohibida, no la música, los tipos estaban prohibidos. Yo los vi en la discoteca en esa época, cuando yo empecé a trabajar, te digo, en el año 85, 84, 85, ahí en la discoteca, estaban los discos en la contratapa, en los vinilos, ¿no? Generalmente estaban los temas, y estaban los temas tachados, los que estaban prohibidos directamente, o sea, estaban pasados con fibrón así, tachados. ¿Temas individuales o todos los temas? No, de a uno, o sea, este tema no se puede, frac, pero tachado. Por ejemplo, la cigarra de Mercedes Sosa, tachado. Por ejemplo. Pero el de que estaba al contiguo, no. Sí, por ahí no. El Jardín de la República, una samba hermosa, no, pero como la cigarra no se puede. Claro. Y después, por ejemplo, también he visto los
los discos a los que le rayaban el surco. ¿Entendés? O sea, el tema 3 está prohibido. Ok, agarraban un clavito y que el tema 3 lo cruzaban. Listo, imposible pasar, aunque quisieras. No alcanza. O sea, por ir a tacharlo era una sugerencia de que este no se pone, pero por ahí lo podía poner igual. Pero he visto discos que los rayaban, le rayaban Sí, sí. para que no los puedan pasar. Eso yo los vi esos discos. O sea que no fue una ficción, digamos. Bueno, volviendo un poco a lo que es principios de los 80, un tema que siempre quise hablar con vos, pero nunca tuve la posibilidad. Viene Queen, a la Vino Argentina, Queen, sí. plena dictadura, Año 81. 81, previo al conflicto de Malvinas. ¿Cómo fue eso? ¿Quién lo organizó? Sé que estuviste con Queen en el mismo espacio. Una situación muy sí. ¿Y por qué no hay registro de eso? ¿Por qué no existe, no hay ni video, hay muy poco audio? ¿Por qué no hay? Yo tengo fotos que las he publicado en mi cuenta alguna vez, las encontré y las puse. Bueno, te lo cuento rápido. No, rápido no, Bueno. yo quiero saber. Me encantaba Queen. Y estábamos en el barrio y a 2 casas de mi casa había una familia, los Garbuglia, el padre, la madre y 2 chicos. Y el padre, el tipo, Jorge, tenía la concesión de los traslados del aeropuerto de Rosario al centro. Un colectivo, era uno de esos colectivos viejos, Bombé, el año del pedo, que estaba ploteado en una época como Austral y en otra época como Aerolíneas. Ploteado así, gigante. Entonces, ¿qué era ese colectivo? Ese colectivo iba al aeropuerto, buscaba gente y la llevaba al centro, a los hoteles. En esa época Rosario tenía 3 hoteles. Entonces un día estábamos jugando, estábamos ahí en la puerta del barrio, y pasa este tipo y me dice, ¿sí, vos los conocés los de Queen? Y le digo, sí. Vos tenés 18 en esa época. No, O 17. un poquito menos tenía, pero más sí 17 tendría. Sí, 17, 18. No está tan errado, 17 creo que tenía. Bueno, me dice, ¿vos conocés los de Queen? Le digo, sí, cómo no. Me dice, ¿qué tal son? ¿Qué sé yo? Le digo, no sé. Parece buena gente, le digo, no sé. Fue una pregunta rara. Y le digo, ¿por qué? Entonces me dice, porque mañana los tengo que ir a buscar al aeropuerto. O sea, te abrieron los ojos así. Y yo dije, qué bueno, pensé yo, yo ya tenía la entrada para el recital, ya la había sacado. Ah, vos sos de las pocas personas, que no conozco a nadie, vos sos una persona que fue. Sí, fui, tengo el testimonio, tengo la entrada, tengo todo, me guardé todo me guardé. Que también está en mi red, alguna vez lo subí. Con un querido amigo Huguito, que ya falleció también, y con otra amiga, con la Vivi, con Anera, una amiga también de toda la vida. Bueno, quiero decir que tengo testigos, de hecho, a eso me refiero. Y entonces cuando el tipo me dijo, bueno, y se fue. Entonces yo después caí un poco en la cuenta, entonces fui y le toqué timbre. Y le dije, escucha, pero yo no puedo con vos. ¿No me podés llevar en el colectivo? Y dice, no, porque una de las condiciones que me pidieron fue que el colectivo tiene que estar, es exclusivo para ellos, tiene que estar vacío. Para ellos y la comitiva. Pero mirá, yo voy y me pongo en el costadito. Antes los colectivos tenían, bueno, la gente grande lo recordará, eran el asiento del colectivero y vos tenías una salida al lado del colectivo. Bueno, todo encerrado en una caja fuerte. En aquella época no. Tenían como una puerta lateral que era solamente para el colectivero. Entonces digo, yo me pongo en la puertita ahí al lado. Si me tengo que bajar, me bajo. Y si nadie dice nada, me quedo. Total, vos volvés al aeropuerto. Sí, me dice, él iba 2 o 3 veces por día. O 2 veces por día, creo. Y dice, bueno, vamos a hacer así. Entonces, vamos. Si me dicen algo, te bajás. Te quedas en el hall y cuando yo vuelvo, te voy a buscar. Perfecto. Entonces el otro día me fui con la Minolta de mi viejo. La Minolta era una cámara japonesa muy buena que tenía mi viejo, de fotos. Y me dijo que me la escondí. Entonces,
fuimos a buscarlo, fueron apareciendo, tipo, fueron subiendo, yo los veía de acá a menos de 1 metro, me pasaban por al lado, digamos. Sí, acá sí. Entró un tipo primero, que yo pensé que me iban a bajar, porque entra un tipo de la comitiva, empiezan a bajar, el colectivo va hasta la pista, casi al borde a 50 metros del avión. Entonces, en un momento viene un tipo adelante, sube y mira todo y me mira a mí, pero como que si no existiera, me miró y no, ni pelota. Miró todo, me dijo, ok. Entonces bajó y los empezó a hacer entrar a todos los... Yo el tiro me acuerdo con una rubia hermosa, no sé si era la novia, la mujer. Después May que ya tenía chicos chiquitos, Mercury que estaba con el novio de esa época. Bueno, subieron otros asistentes, Entonces cuando iban camino al hotel, quise decir, yo en un momento, Deacon, que era el más calladito, era el que más hablaba, por ejemplo, yo lo tenía medio cerquita. ¿Todo esto vos no entendías nada de lo que estaban diciendo? Y no, porque tampoco es que iban a los gritos, claro, hablando, digamos. Tranquilo, era una situación muy tranquila. Entonces medio yo como que amagué a sacar la máquina. Entonces ahí Jorge, el chofer, cuando me vio me dijo, guardá ya eso, ya mismo guardá eso. Me amenazó mal. Claro, porque él no la había visto que yo le había llevado la máquina. Yo ya había llevado como una carterita, bueno. Entonces, por respeto, digamos, la guardé. Entonces fuimos, cuando llegamos al hotel, que ahí al San Lorenzo, entre Sarmiento y San Martín, no, el que está en la otra cuadra, el Riviera. Riviera no, que está bueno, el que está en San Lorenzo entre Sarmiento y San Martín. No, entre San Martín y Maipú, perdón. En la otra cuadra, digamos. Sí, ya sé cuál es, bueno, no me acuerdo el nombre. Entonces ahí ellos se bajaron, me bajé yo atrás de ellos y estuvieron, como decirte, 5 minutos revoloteando ahí en el lobby. Había otra gente, ya había un par de periodistas, ya había más. Entonces ahí le saqué fotos. Ahí saqué, porque bueno, ahí podía, nadie me podía decir que no. Pero de lejos, ¿viste? O sea, no tampoco hay que... Sí. Pero entonces ahí tengo fotos de Taylor no tengo, pero tengo de May, de Deacon y de Freddie Mercury, con el novio. Hay una que están ellos en un momento, salen, no sé por qué razón, y vuelven a entrar, y ahí medio como en la calle. Fotos de esa época que están ya en verano. Pero bueno, tengo ese. Mirame y no me toqué. Y así que bueno, me guardé el recuerdo, y después bueno, fui al concierto, obviamente. O sea, nosotros acá en Argentina jamás habíamos visto nada parecido. Te consulto, la Queen Manía, por decirlo de alguna manera, ¿se vivió de una manera bastante eufórica o la gente medio como que no comulgaba tanto con la banda? Sí, acá fue algo realmente... Nosotros no teníamos registro sí teníamos registro de visitas de artistas internacionales porque sí, eventualmente venían. En el año 73, por ejemplo, vino Santana y hizo un concierto en el Luna Park, en la cancha San Lorenzo. Pero venían, montaban un escenario, ponían un par de lucecitas de colores y eso era todo. Sí, pero acá en Rosario no, Rosario, olvidate. No, Rosario no. En Rosario nunca habíamos visto nada. Bueno, pero en Buenos Aires tampoco habían visto nada parecido. Vinieron y hicieron Mar del Plata, Rosario y Buenos Aires. ¿Mendoza? No, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires. Bueno, pero era la primera vez que venía una banda con esa característica. Porque en el 80, había venido Police a tocar a un boliche. Pero eran, ya te digo, ese tipo de cosas. Nunca habíamos visto esa escala de show, de escenario, de luces, de espectáculo. Nunca habíamos visto acá algo Venían parecido. A presentar The Game, si no me equivoco. Sí, en realidad ya The Game, sí, ya lo habían editado The Game. Era lo último que habían hecho, pero antes no era Creo tan... que era The Game. Sí, porque era del 80 The Game. Pero
en realidad los tipos no eran tan estrictos en esa cuestión, porque ahora, viste, cada gira tiene un disco y tiene una determinada... Antes, esa misma gira, con ese mismo espectáculo, la tuvieron 5 años a lo mejor, dando vueltas. Iban cambiando los temas a medida que iban sacando los discos, pero era la misma gira, con el mismo montaje. No es como ahora, digo, que para cada gira se monta algo distinto y se presenta un disco puntualmente. Antes estaba más... De hecho, ya en aquella época, ellos ya habían editado la banda de sonido de Flash después de The Game y hicieron el tema de Flash dentro del concierto. O sea, ya metían otras cosas. Claro. Ya habían hecho el tema con Bowie, Under Pressure. Under Pressure. También ya lo habían editado. Te quiero decir que... Pero no es que venían bajo una... No venía gira de Game. Claro, no era puntualmente con eso. ¿Y el show cómo fue? O sea, ¿cómo fue el día, el estar ahí? ¿Cómo fue? Y eso es lo que a mí más me... Sí, bueno. Llegamos, me acuerdo, tuvimos que caminar 200 cuadras porque estaba todo cortado. Caminamos muchísimo, me acuerdo, para llegar. Pero después fue todo, yo estaba en una platea lateral, no había pantallas en esa época. Freddie Mercury. Veías lo que veías. Si te decían que ese era Freddie Mercury, bueno, un acto de fe. El tipo podía haber hecho playback recontra o podía haber puesto un doble. Era lo mismo. Pero bueno, sí, algo que recuerdo mucho, que me quedó como muy grabado, fue el nivel de emoción de la gente que yo tenía alrededor. Gente así como muy incrédula de lo que estaba pasando, como muy emocionada, como que por momentos, viste, te quedás callado porque el impacto de lo que estás recibiendo es emotivamente muy grande. Obviamente estamos hablando para gente que disfruta de eso y lo tiene incorporado como parte de su historia. Hay otro que le pasará de largo, pero los que estaban ahí precisamente estaban por eso, justamente. Entonces recuerdo eso, que fue todo muy emotivo. Y recuerdo el impacto cuando empezó el show de las explosiones, el humo y las grúas esas que tenían, porque eran todo un sistema, creo que eran 5 grúas hidráulicas que estaban puestas como en un semicírculo. Entonces eran como brazos, estaba la grúa y eran como brazos que constantemente subían, bajaban, se ponían de costado. Y me acuerdo que había momentos en los que tenían, te imaginas lo que eran, en la punta de las grúas tenían como unos rectángulos lumínicos. Esa era la iluminación del show. Y por momentos, viste, las grúas se le ponían arriba de la cabeza a los músicos. Entonces era una cosa, una explosión lumínica como tampoco habíamos visto nunca, ¿no? Todo era muy impresionante, todo era muy potente. Y ni hablar, obviamente, de las canciones. O sea, las canciones que son las que vos escuchabas en tu casa y de golpe escucharlas en vivo, no lo podías creer. ¿Cuál fue el momento del show que más te impactó, digamos? Sacando por ahí Bohemian Rhapsody, que es el lugar más común de todo. Ah, sí, bueno, cuando ellos se van del escenario, que todos decíamos, ¿cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer en la parte operística? Era la gran duda. ¿Cómo hacen? Bueno, lo pueden reproducir en vivo. Entonces ahí los tipos, ¿qué hacen? Se van del escenario, ponen una grabación, sí, y después vuelven, y cuando vuelven también explota todo. En la parte, viste, la parte más rockera de la canción. Claro, que es la parte más rockera. El final. Ahí explota todo con el solo de Brian May. Bueno, vamos a dejar un poco Queen de lado. Como digas. También hay, bueno, en aquellas épocas había un boliche acá en Rosario que marcó una época, o por lo menos mi padre me cuenta que marcó una época, que fue Spey. A vos te agarra de joven toda esa movida. ¿Por qué es tan significativo para los adultos de aquella época, como te digo, mi papá? ¿Y por qué hasta hoy, el día de hoy, sigue dando que hablar? En los 80 pasó un fenómeno diferente. Primero, porque hubo una gran cantidad de música, porque hubo una posibilidad de promoción de esa música que permitió que la música que llegara mucho más, por la mayor cantidad de radio, por el hecho de empezar a ver dispositivos
que la gente podía tener. Antes, estamos hablando de la década de 60, 70, era lo que escuchaban en radio, listo, no tenías otra forma, o compraste el disco. Sí, nada más. vino el cassette. No, el cassette el todavía disco. no había llegado, por eso el disco. Estamos hablando de... En cambio ya cuando entramos en esa otra época, ya empezamos a hablar de una cantidad de radios, de los soportes para escuchar. Entonces, la música tuvo otro protagonismo en esa época. Era mucho más cercana, era mucho más posible. Vos ya podías grabar con los radiograbadores, los temas apareció en los dobles caseteras, vos te podías copiar del cassette que tenía otro, vos te copiabas el tema, o lo grababas de la radio y ya lo tenías, que era un asco como sonaba, pero no importa, lo tenías. Si aparte te decían algo como para... Sí, ni hablar, obviamente, por supuesto. Entonces, me parece que en eso radicó el hecho de que haya habido que la música haya tenido una trascendencia como no había tenido décadas anteriores. Y evidentemente empezó a formar parte de la vida de la gente de una manera más integral que antes. Y eso también se transmitió, obviamente, o se trasladó a los boliches. Los boliches en realidad empiezan a tener un protagonismo muy importante sobre el final de los 70 con la música disco. En una época que si bien no es que no había desaparecido el rock estaba, pero la música disco es como que dominaba todo. Y la música disco no eran shows, era discoteca, no era boliche, no era el lugar para tocar, era el lugar para bailar. Claro. Entonces como que el rock quedó en un segundo lugar y los boliches tomaron la delantera. Entonces después, si bien la música disco dejó de tener la importancia y la masividad que tuvo en ese periodo, los boliches quedaron instalados ya, con otras músicas. ¿Entendés? Como que el boliche empezó a ser ya parte natural de la vida de los jóvenes, y de los no tan jóvenes, pero en general de los jóvenes. Y acá se inundó de boliche en esa época, estaba lleno de boliches. Al principio de los 80 estaba lleno de boliches. Te hago una lista de 20 y los 20 se llenaban. Digamos, la salida acá era ir a bailar. No había otra cosa, era ir a bailar a cualquiera de todos los boliches que había dando vuelta. Se iba a bailar mucho a los boliches de la zona. Y cuando en el 80 creo que fue el 84, por ahí que abrió Space, nunca había habido algo parecido. Me acuerdo, el gringo Domina, el dueño, trajo un láser. Un láser que estaba montado en la parte de adelante, que era un rayo láser, una luz verde que recorría todo. O sea, que hoy cualquier boliche tiene... Sí, si te apunta con el láser puede estar haciendo una cagada. Pero aparte no, pero te quiero decir, hoy día cualquier boliche tiene 60 láser que dan vuelta y que hacen juego. En esa época un láser era, wow, nadie lo tenía. El tipo trajo un láser. Y aparte, bueno, porque el boliche estaba bárbaro, como había sido montado. Era un cine ese lugar. El cine Chesortu. El cine Chesortu. Después pasó a ser templo y después pasó a ser... Ahora es estacionamiento de un supermercado. Sí. Y arrancó con un DJ de Buenos Aires que era buenísimo, el Pato Prasnik. Yo tipo que se instaló acá o venía casi... Bueno, yo laburé en radio con él, en la época en la que él vino para inaugurar el boliche. Personaje. Pero poniendo música era capísimo. Y tenía una moto, me acuerdo, una 650, una Goldwing Honda 650 que era un avión. El tipo venía a Buenos Aires con esa moto. Y un día estaba en Buenos Aires, estaba parado en una esquina con la moto, pasó un camión con un acoplado, le enganchó la moto, se la tiró encima y lo mató. Se le cayó la moto encima, se cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Ahí es cuando entra Drupi Faiola, como DJ, cuando se mata el Pato Prasnik. Que después hizo la parte más larga, hasta que bueno, lamentablemente ahora falleció también el Drupi. Pero bueno, ese fue en su momento el cambio fue ese.
Pero Space era, viste, aparte de los shows que llevaba Space, todos los mejores shows de Rosario, todo el rock, Soda, Charlie, Virus, Sass, todos estuvieron ahí. Todos los grandes nombres del rock estuvieron en el escenario de Space. ¿Te sorprendió algún show en particular en Space? De todas las bandas nacionales, o sea, dijiste, no sé, lo viste por decirte, Virus y dijiste, no, estos son unos cracks, Soda, no, ¿Hubo un show puntual que te haya sorprendido o eran todos No, eran todos muy parejos, eran todos muy buenos. A mí el show que me sorprendió, el que recuerdo así puntualmente, porque no había escuchado nunca una banda sonar tan cohesiva y tan potente en lo que era la amplificación sonora, no por la potencia, sino por la claridad sonora que tenía la banda, fueron Los Abuelos de la Nada. En La Comedia, me acuerdo, no fue en Space eso. Fue la primera banda que yo escuché y realmente quedé... ¿Y en Space particularmente? ¿Y en Space particularmente que te haya quedado? No tengo uno puntualmente, me acuerdo de todos estos shows. De estos que te nombré, me acuerdo de todos. El de Charlie, me acuerdo que era para parte de la religión. También tenía una banda impresionante. Charlie estaba muy afilado en esa época, muy inspirado. Muy inspirado. Era la época en la que, bueno, siempre fue inspirado, pero en esa época tocaba en serio, digamos. Tocaba en serio en el sentido que hacía foco en lo que hacía. No Le interesaba el quilombo. Bailaba, hacía todo lo que quisiera, pero hacía foco. Entonces el tipo tocaba y no boludeaba, digamos. Tocaba todo lo que tenía que tocar, cantaba todo lo que tenía que cantar. Por eso, de ese show me acuerdo así puntualmente, porque fue un show integral. El tipo detrás de los teclados y con la viola, siempre cantando y tocando todo lo que tenía que hacer para los temas. Me acuerdo que ya te presentaba ese disco y fue un discazo. Uno de los tantos discos en los 80 tuvo unos discos increíbles, Charlie. Cómo conseguir chicas, parte de la religión. Ese fue parte de la religión. Pero bueno, ni hablar de Piano Bar, Clips Modernos. Ni hablar. Bueno, vamos a hacer un poco de los 80. Dale. ¿Cómo se halló tu llegada a la tele? Yo era director artístico de una radio, de LT8. Fui director artístico 5 años. Y en la programación de la mañana, de la primera hora de la FM, habíamos puesto un periodista con el que yo había hecho una cierta relación, porque aparte le musicalizaba el programa. Cuando esa radio decide cambiar radicalmente el formato, me llaman y me dicen gracias por los servicios, me despiden, entonces quedo con el pase mío en la mano, con el pase libre. Y este periodista que había hecho la mañana ahí, con el que yo había hecho más o menos amiga y que le había musicalizado y que le gustaba mucho lo que yo hacía, empezó a trabajar, lo contratan como director artístico de otra radio, entonces me lleva. Entonces ahí es como que hicimos más todavía. Y al toque de ese momento, habían pasado de que me habían echado a mí de la radio un par de años, le ofrecen a él a hacer un programa, el primer programa que se hizo de televisión en Rosario en la mañana, que era en un cable que se llamaba Galavisión, que iba de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Nunca se había hecho televisión a la mañana acá en Rosario, era por cable, no por televisión abierta. Entonces me llama, me dice, ¿te enganchás? Digo, obvio, jamás dije que era un trabajo, nunca. Entonces bueno, empezamos a hacer ese programa que se llamó Mañana Express, que terminó el año pasado terminó. Tuvo 1000 transformaciones, de todos los que éramos originalmente, en los últimos años eran 3 nada más, en un solo estudio. En esa época eran varios, era un programa con un montón de espacio dentro del mismo programa, dentro del mismo estudio. Éramos varias personas trabajando, bueno. Pero empecé ahí, en el año 96 fue eso. Y ese mismo año empecé a hacer, te ahorro la pregunta, ese mismo año
empecé con lo que sería la prehistoria de Gira Mágica. Porque en realidad yo trabajaba, como te decía, para el sello discográfico de Buenos Aires, y me mandan un video, me acuerdo, un Umatic que se llamaba, eran unos videos que eran unos cajones así, que se usaban en los videos de la época. Bueno, la cuestión es que me mandan de Buenos Aires un Umatic, ese video, con un programa especial sobre los 50 años de un cantante español que había sido muy popular, fallecido. No, yo estoy mirando la cámara por las dudas. Sí, tranquilo. Me mandan ese video que habían hecho, era un video con una producción muy buena, con duetos que en esa época no se había visto, la cuestión de los duetos digitales, ¿viste? No digitales, en esa época digital no, pero con los duetos hechos a partir de usar grabaciones de un tipo que estaba muerto con los que están vivos, entonces unirlo, bueno. Que el cantante era Nino Bravo, un cantante español. Y habían hecho, como el tipo hubiese cumplido 50 años, hicieron todo un especial de televisión con estos duetos. Un programa hermoso, con unas canciones increíbles, bueno. Entonces me dice, fíjate qué puedo hacer con este video. Porque aparte de eso salía en disco. Entonces me acuerdo que fui a hablar con la gerente de programación del cable. Le dije, mira, me mandaron esto, estaría bueno, fíjate si lo pueden poner. Y me dice, ¿qué es? Y le expliqué más o menos. Entonces me dice, qué bueno, me dice. Entonces me dice, ¿por qué no lo presentás? Porque ponerlo así de la nada, le digo, yo no tengo problema, le digo, pero sí, grabá una presentación, me dice, y lo ponemos para que se entienda, a ver de qué se trata. Bueno, dale. Entonces, grabo una presentación, el programa duraba, como decirte, 50 minutos. Me acuerdo que lo pusieron un domingo al mediodía. Y cuando yo llego el lunes, me llama la gerente de programación cuando termina el programa de la mañana, y entonces me dice, mira, entonces me muestra y había una hoja con una lista gigante de gente que había llamado preguntando cuándo iban a repetir ese programa, porque en el cable antes se repetían mucho los programas. Dice, mirá, dice, la cantidad de gente que llamó, dice, por ese programa, dice, buenísimo. Qué bueno, pónganlo de nuevo, le digo. Me dice, no, dice, ¿por qué no ponemos otra cosa? Me dice, no querés, me dice, no tenés material para poner otro. Y yo le digo, sí, tengo un montón, le digo, sí, pero qué sé yo. Me dice, no, dale, hagamos otra cosa. Yo a todo esto no tenía un choto, no tenía nada, pero no le voy a decir no tengo. Le dije que sí, y en una semana di vuelta cielo y tierra buscando material de todo el tipo para poder armarme algo para empezar. Y bueno, entonces la semana siguiente me acuerdo que hice un especial de Gal Costa con Jovem, y ya me dijo, bueno, poner el nombre, entonces le pusimos un nombre, como el canal era Galavisión, le pusimos Gala en Concierto, y al año siguiente ya hubo una división de canales porque lo compraron, se dividió entre Multicanal y Cablevisión, entonces ya hubo que cambiarle el nombre porque ya Galavisión no representaba el nombre del lugar donde salía. Entonces yo hacía en esa época, en una radio, hacía un programa que se llamaba Gira Mágica y Misteriosa, que era el nombre del disco de los Beatles completo. Entonces dije, le llevo el nombre de radio al de televisión, pero lo acorto para que no sea tan largo, entonces le saqué el y Misteriosa y quedó Gira Mágica. Y ahí empezó el programa de tele con ese nombre, al otro año en esa época era Multicanal, y lo hice 10 años, hasta que en el 2006, en realidad lo hice en 2 cables distintos, en 3 cables distintos, porque pasé de Multicanal a Cablevisión y de Cablevisión a Cable Hogar, y de Cable Hogar después, en el 2006, salté a Canal 5, hasta ahora. ¿Por qué crees que duró tanto, o por qué dura tanto Gira Mágica? Bueno, porque la música, como en realidad lo curioso es, si bien va teniendo pequeños cambios que no hacen a la forma, pequeños cambios me refiero a artísticas, vos le podés cambiar la apertura, le podés cambiar los copetes, le podés cambiar las introducciones, le podés cambiar detalles, las gráficas, que visualmente es un cambio mínimo, que lo hacemos cada 2 años, cambiamos todo, digamos, esa cuestión, cada 2 años. Pero después el resto, el formato, en cuanto a formato, es más o menos lo mismo. Lo que cambia es el contenido del formato. Porque, bueno, si bien las temáticas que yo uso para el programa ya llega un punto en el que se pueden ir repitiendo, siempre lo puedes ir repitiendo con cosas nuevas.
Aparte yo no me remito puntualmente a cosas retro. Si puedo hacer un programa, un especial de Coldplay, con todo lo que han hecho del 2000 para acá. Y no es retro 80, ni mucho menos. O sea, yo en ese sentido no tengo prejuicio a la hora de si hay algo que me gusta y es bueno, y es nuevo, y suena bien, y sé que te va a tener llegada. ¿Por qué no lo voy a poner? No tengo prejuicio en ese sentido. El otro día hice un programa, me acuerdo, en vivo, de artistas invitados. ¿Cómo era el programa? La temática era en vivo con invitados. No sé qué sé yo, Tan Biónica con Miranda. Que hacen un tema, aparte el video está buenísimo. Sí, el video en River, ella. River, sí, ella. Que o sea, Tan Biónica no tiene mucho que ver con aquella época y Miranda tampoco. Pero realmente el video está bueno, el tema es súper ganchero, está bueno, no es un tema comercial berreta, es un buen tema. Entonces, cuando a mí hay cosas que me parecen que musicalmente están buenas, rompo cualquier otro prejuicio, salvo que sean cuestiones estéticas muy potentes, ya que sea algo. Porque yo trato que también hay temas que son muy lindos, todo, pero que a lo mejor un tipo tocando una viola, un tema hermoso, pero nada más que un tipo, o sea, sin magia en imagen. Yo trato que los videos que pongo también tengan eso, porque si no poner una canción en la radio. Los videos tienen que tener, la televisión tiene que tener otra impronta. Entonces cuando veo videos como ese, de esos conciertos, o antes te dije Coldplay, concierto de Coldplay en Río de Janeiro, por ejemplo, un concierto impresionante, o AC/DC en River, no sé, digo por decir algunos, que están hechos con 200 millones de cámaras, con un nivel de edición impresionante y con temas que son tremendos, no me detengo a seleccionar o a discriminar época o no, nada. Y bueno, para ir ya un poco terminando, gran charla, la verdad, gran charla. La Noche Mágica de Gira nace como no sé si es la palabra germen, pero sí como un recuerdo de aquellas noches 70-80. Sí, o vos dijiste un día, che, tengo que hacer un boliche. No. Cuando yo empecé a hacer el programa estaba muy concentrado, el público estaba muy concentrado en la televisión. Y de la cantidad de mensajes y mails, en esa época mails que recibía, yo empecé a notar, digamos, a darme cuenta que había un bache muy grande en cuanto a... Sí, la gente podía escuchar esas canciones en la radio, ponele. Pero había como una necesidad, yo percibí en todas esas cartas, en todos esos mails, percibí una necesidad de un espacio para esa música. Entonces dije, no existía las fiestas retro en esa época, no existía. Nadie nunca había hecho una fiesta retro. Entonces hablé con un productor, yo no tenía experiencia en producir, entonces hablé con un productor, le tiré la idea de hacer algo, se enganchó, contratamos el Patio de la Madera, que era un lugar grande. La cuestión es que cuando lo tiramos faltaba una semana para el sábado y estaban agotadas las entradas, habíamos agotado las entradas. Y encima después vendimos algunas en la puerta, o sea, fue un quilombo de gente. Entonces eso fue la afirmación de que evidentemente ahí había algo, había un camino a seguir. Pero me limitaba mucho, por eso al año siguiente pasé a Metropolitano, que me daba otras posibilidades de estructura, de capacidad. Entonces, bueno, y ahí pasó, ya fue en el 2007, en Metropolitano. Y hasta el día de hoy sigo. Ahora vamos a otro aspecto más personal tuyo. Año 2000, 2001, si no me equivoco, más o menos, nace tu hijo, Julián. Sí, 2004. 2004.
¿Cómo te agarra a vos? ¿Qué cambió de tu vida? ¿Y cómo cómo conciliaste entre la paternidad y realizar tu propio, Sí, tu- seguir trabajando? sí, hubo... Yo cuando nació Julián estaba muy, muy, pero muy, muy sumergido en el trabajo. A nivel de que trabajaba en el noticiero de la mañana, del mediodía y el de la noche en Telefe. En los tres noticieros del canal trabajaba. Y aparte de eso trabajaba en el programa de la mañana del ET8. Y aparte de eso hacía gira mágica. Y aparte de eso tenía el laburo este de Buenos Aires todavía que conservaba. O sea, yo los primeros 5 años de Julián casi me los perdí. Los primeros 5 años casi que me los perdí. ¿Por qué? Bueno, porque no estaba nunca en mi casa. Salía de casa y volvía a la noche, salía a las 6 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. Este, aprovechaba momentos, espacios, pero... Y hubo como una especie de clic a partir de un momento determinado, viste, de decir, bueno, paremos porque... Aparte tuvo un accidente cuando recién Julián había nacido tuvo un accidente muy, muy fuerte con el auto, producto de esta locura. Pues me quedé dormido manejando, o sea, era producto de la locura, que no dormía, que dormía mal. Gracias a Dios no me hice nada, pero el accidente fue bravo. Y entonces, bueno, un poco la paternidad en un punto tardó en ubicarme, Claro. pero en un momento me ubicó. Entonces, bueno, yo digo, a partir de que más o menos cumplió 5 años, decidí no laburarme los fines de semana en la radio, empecé a tomar otras, porque aparte laburaba sábado y domingo a la mañana, por ejemplo, en la radio, hacía programas en la radio. Era toda una gran locura, que duró muchos años. Y entonces ahí empezó otra etapa con otra relación y con la vieja consigna de que nadie te enseña a ser padre, vos lo vas aprendiendo. Ni siquiera así tengas más de un hijo, porque con cada hijo la paternidad es diferente, porque no son todos iguales. Vos tenés un No solo todos, hijo. sí, no todos requieren de lo mismo, no todos necesitan lo mismo. Entonces, cada hijo es un curso de paternidad que tenés que ir haciendo a medida que lo vas viviendo. Y bueno, digamos, a mí me pasó eso con él. Y por supuesto uno comete un montón de errores. Y si sos mejor o peor padre, en realidad no es por voluntad, a veces es porque coinciden determinadas ideas que vos tenés con el carácter de tu hijo y con la situación vivida, entonces a veces hay una alineación planetaria que hace que algunas cosas salgan bien. Claro. Pero no siempre se dan esas alineaciones. Pero yo creo que, ya te digo, a partir de los 5 años empezamos a tener como otro trato, otra relación más cercano, más... Y después, bueno, Julián siempre fue muy cercano a la música, porque era inevitable, porque él se subió al auto y lo que escuchaba era lo que yo ponía, entonces él hoy sabe de memoria canciones que las sabe de memoria sin saber que las sabe de memoria, porque las escuchó, ¿entendés? Las iba escuchando toda la vida. A mí me sorprende muchas veces eso, a veces escucha algo y yo lo escucho que lo canta y digo, ¿dónde sacaste eso? Y bueno, porque lo escuchó cuando era chico y le quedó dando vuelta, ¿viste? Hay canciones hay músicas que son así, que se te meten, no sabes por dónde ni cómo, hay un subconsciente que acumula, guarda y en algún momento saca. Y bueno, después empezamos a compartir también el tema de... Yo le compré una primera guitarra, al principio no le dio pelota, lo mandábamos a estudiar, le compré una guitarra criolla chiquita, después le compré una guitarra eléctrica como para ver si con eso lo entusiasmaba un poco más, sin insistirle nunca. Claro. Y no lo conseguí, digamos. Entonces quedó la guitarra de 6. Y un día yo tenía
yo tenía mis violas, mis equipos, yo tenía todo mi material, digamos, con el que tocaba en otra época. Y en una época lo empecé a usar para escenografía de gira mágica. Lo usaba como para ponerlo de fondo en el back. Entonces lo llevaba y traía todo el tiempo. Y un día le pedí a que me ayude y llevaba también la guitarra que tenía él, porque total no la usaba. Y un día que le pedí que me ayude, cuando él baja la guitarra de él, la sacó del estuche, dijo, se ve como una cuestión nostálgica, y empezó a tocarla. Y se enganchó en ese momento, fue como un haz de luz, ¿viste? Cosas misteriosas. Y a partir de ese momento, y se hizo un violero. Yo ni por asomo puedo tocar lo que toca él, ni por asomo. Es más, toca mucho más de lo que vos podés ver cuando él tocaba, toca mucho más que eso. Lo que pasa es que, bueno, tiene que tener lugar para desarrollarlo, claro. Pero él solo cuando toca. Y ahora hace poco le compré un teclado, por ejemplo, porque también quería empezar a tocar. Y bueno, eso también nos acercó mucho, o sea, a veces nos juntamos y se llevó la viola a la habitación de él y tocamos algo, inventamos algo en el momento. Es un momento de padre e hijo. Sí. Sí, lo que harías vos cuando te juntás con otro músico, que decís, músico, con alguien que tenés la sintonía sobre algo. A veces escuchamos también, o yo le hago escuchar, digo, escuchá esto nuevo, qué bueno que está, o a veces él me llama. Él escucha una música que a mí, hay un punto en el que me satura un poco, pero me lo banco y lo escucho porque siempre me gusta escuchar todo. Pero sí, compartimos muchas de esas cosas, está bueno eso, está realmente bueno. Y hablando de lo nuevo que me decías de música nueva, ¿cómo te llevas con todo lo nuevo de hoy, ya sea artista? Bueno, hoy está mucho el stream, bueno, hoy podemos hacer esto gracias a un celular y 2 micrófonos por batero. Sí. ¿Cómo te llevas con todo eso nuevo? Siempre, porque yo viví todos los cambios durante, entonces como que, digamos, fui pasando por todos los... Mi generación fue la que fue pasando por todos los cambios brutales que ha tenido el siglo XX. Porque después hay un punto en el que, una vez que se inventó el internet, todo lo demás que vino son variaciones de lo mismo. Un poquito, digamos, ya hay un mundo que está conectado. Después que se agranda, se cambia de forma, pero digamos, una vez que existe eso, es como que hubo una división de aguas, digamos, ¿no? Y pues nosotros vivimos desde que en casa no podía tener teléfono porque no había líneas en esa época para poner teléfono, hasta que ya no existen más los teléfonos. Y de que cuando yo me acuerdo que me dijeron, los teléfonos fijos van a desaparecer, el celular, y la gente va a tener más de un celular. Yo decía, callate, ¿qué decís? Es una locura. Y hoy es lo más normal. Yo tengo 2 celulares y no tengo teléfono fijo. Es lo más normal, digamos. En esa época escuchar eso era una aberración. Una aberración me refiero a no una aberración porque estuviera mal, sino porque era un cambio muy brusco a lo que se vivía. Y bueno, y con todo lo que se proyectó y que a vos te parecía en un momento cuando lo escuchaste por primera vez una locura, yo me acuerdo cuando me compré mi primer iPad. Me acuerdo que me iba de vacaciones y me leía los diarios desde el iPad. Yo acostumbrado todo a comprar Clarín los domingos a la mañana, a comprar papel diario, digamos, diario de papel. Y leía ahí en el iPad, tranquilo. O sea, mi generación vivió todos los cambios. Y nos fuimos adaptando perfectamente a esos cambios. Entonces todo lo que hay ahora en realidad, más allá que yo me sume o no me sume, en algunas cosas me sumo, en otras no tanto, pero yo por otro lado por el laburo que tuve, siempre tuve que estar medianamente subido a los cambios. Siempre tuve que estar acomodándome a las cosas nuevas. Entonces no me genera ningún conflicto. Es más, hay cosas que me parecen fantásticas. Comparada con lo que significaba cómo las teníamos que hacer antes, por ejemplo, a cómo se hacen ahora. Bueno, esto mismo o sea, yo grabo un programa, yo tengo mi estudio, ¿no?, de grabación en casa. Hago programas de radio para LT8, por ejemplo, de música. Y no tengo que hacer nada, me tengo que sentar y ya está.
En una compu tengo todo. Por supuesto, bueno, tengo unas cuestiones de efectos y demás, aditivos, pero no tengo que sacar un disco de ningún lado, ¿entendés? Un vinilo, un CD, no tengo que sacar nada. O sea, estoy yo solo en un lugar para hacer un programa que antes hacer eso era, olvídate, era un incordio. Y digamos, a mí me ha beneficiado mucho también esa tengo ahí un híbrido, llamo por teléfono a cualquiera, lo grabo en ese momento. Antes tener un híbrido para un programa, para una radio era, viste, me acuerdo, era sagrado. Tener determinadas cosas que después la tecnología lo fue naturalizando. Y hoy día cualquiera puede hacer cualquier cosa con un teléfono. Entonces, no, por eso, pero insisto, a mí no me asusta eso. Me asusta mucho más, ¿sabes qué? El destino de la música, eso me asusta más. Hablando de música, el destino de lo que se escucha ahora, de eso. La música comparada con lo... Sí, porque hay cosas que son muy difíciles de recuperar, ¿viste? La música fue perdiendo... Vos escuchás las radios o pasabas por algún boliche y escuchás lo que se escucha. Y decís, vos, pero ¿dónde, digamos, qué viene después de esto? Pues ya está, ya perdimos la melodía y perdimos las armonías, casi ya no existen. La melodía no existe, ya se restó rítmico. ¿Y qué queda? Queda algo rítmico. Aquí vamos, ni hablemos de la cuestión poética lírica. ¿Y qué viene después de esto? Yo creo que estamos viviendo, no ahora, venimos viviendo ya desde hace un tiempo, pero lo que estamos viviendo ahora es medio así guaso lo que voy a decir, pero yo lo veo así. Yo creo que desde el nacimiento del rock, década del 50, no hubo un cambio tan brusco en el mundo de la música como el que estamos viviendo ahora. No hubo. Porque todo lo que hubo en el medio de estos 50, 60 años, eran todas variantes de lo mismo. Eran todas variantes del rock. Con un rock básico, un rock súper complejo, con la música electrónica, con el synth pop, con los teclados, o sea, con lo que vos quieras. Kraftwerk, que eran 4 tipos con teclado y nada más. Por eso, más allá de todas las variantes, y en el 50, a ver, cuando apareció el rock and roll, el rock fue, está bien, el rock no fue una cosa de una generación espontánea que apareció un día para otro, esto es rock, no. Fue una transformación de un montón de géneros que se fueron, que había cosas de blues, cosas de jazz, hubo cosas de todo que se fue mezclando hasta que hubo 2 o 3 tipos que le dieron forma y empezó a aparecer ese. Pero yo creo que de Chuck Berry o Little Richard, todos esos primeros avanzados, claro, era música de otro planeta en ese momento, esa música. Porque era algo totalmente nuevo, distinto, que nadie nunca había escuchado y que era una cosa que renovaba todo lo que había, el pop que venían haciendo los cantantes clásicos. Pero empezó ahí y después con mayor o menor cambios de instrumentos, de arreglo, de armonía, todo, pero fue siempre dentro de lo mismo. Esto que estamos viviendo ahora es otro cambio tan brusco como aquel. Porque esto no tiene nada que ver con el rock y es algo totalmente distinto. Dejó de lado todos los valores musicales que tenía el rock para hacer otra cosa. Y si bien el rock se sigue haciendo y sigue habiendo bandas de puta madre, pero lo que vos fijate, agarrar los charts y vas a ver que todos los primeros puestos, cuando digo los primeros puestos me refiero a lo que la gente en general escucha, son todos cantantes dentro del estilo urbano, dentro del estilo... Que viste, a veces te dicen, no, pero Dylan, ojo, porque dicen Dylan, ojo con Dylan, porque en realidad el tipo, yo lo escucho a Dylan y me resulta absolutamente lo mismo que cualquier otro de lo que... Sí, pues lo único que me resulta más o menos distinto son Catril y Paco Moroso. Son los únicos que suenan distinto en algo a todo lo que es el resto, pero porque tienen evidentemente un bagaje y una carga que el otro ni tiene, en lo lírico, en la interpretación,
usan instrumentos en muchos casos. Pero si vos me decís hoy día, realmente eso sí yo me preocupa porque no veo, si bien la música tradicional va a seguir, a lo mejor en un lugar más chico o con menos intérpretes, no lo sé. Pero me preocupa que todas las nuevas generaciones absorban esto sin conocer lo otro. ¿Crees que la tecnología que viene absorbiendo va a absorber el todo de la música y por ahí algún día lleguemos a escuchar a una computadora y no a un ser humano que interprete algo? Pero Más allá que pase por el autotune. Pero ya se está haciendo, ya con el tema de la IA, hay canciones que ya se editan y están hechas solo por IA, sin ni siquiera usar instrumentos. La IA te lo da armado. Después vos categorizás o la corregís, pero ya la IA te hace eso. El colmo. O sea, porque ya no es que reemplazás la computadora por un teclado, que eso, bueno, ya es lo de menos, porque ya lo vienen haciendo. Sí, un sample o sampleás un sonido. Hoy sería o sea, eso se viene haciendo y no sé si está mal, está bueno porque son recursos. Pero el tema es que ya directamente borraron al tipo, borraron la cabeza, borraron el talento que necesita un músico para generar y para crear y para arreglar y para producir. Porque ahora vos le decías yo estuve probando un par de programas de eso. Son de temer, porque vos le ordenás, le pedís. Lo estoy moviendo en un estudio de grabación, no en mi casa, estoy moviendo en un estudio de grabación, o sea, un programa que el tipo garpa, el dueño del estudio garpa, donde el tipo le iba pidiendo cambios en la producción sonora de lo que la misma máquina ya había hecho. No, mira, ¿por qué fíjate acá en esta parte, cambia esto o agrega esto? Busca un acorde de acá que suene como un arreglo de guitarra en vez de que quede vacío. O sea, el tipo no tenía que hacer nada, la máquina le hacía todo, hasta los arreglos. Y el tipo también tenía que tener una idea de producción, porque vos podés ponerte, si vos no tenés una idea, te tenés que someter a lo que hace la máquina y punto. En cambio, si vos tenés una idea, la máquina te da una base sobre la cual vos después laburás. Pero de todas formas, estamos hablando de que todo te lo hace una máquina. O sea, hasta en un momento me dice, mira, le voy a pedir una letra. Me dice, le dijo, dame una letra que cuente la historia de un tipo que fue engañado por su novia, por su pareja. 30 segundos tardó en darle una letra acorde a la melodía, acorde a las estrofas, acorde a los tempos, acorde a todo, con la rima perfecta. Ya está, yo cuando me vi eso dije, ya está. Y después lo escuché a uno de los cantantes estos de cumbia. ¿Cuál de tantos que hay? Agostini. Daniel Agostini. Que dijo, a mí la IA me salvó la vida, dice el tipo. Claro, ¿cómo no te va a salvar la vida? Gustavo Lorenzati lo conocemos por lo que hace, pero fuera de su trabajo, de la música. ¿Qué hobbies tenés? Uy. Vos sabés que lo he hablado algunas veces esto yo no tengo hobby, porque mi trabajo es mi hobby. Yo tengo un rato libre y escucho música, ¿entendés? No me pongo a hacer otra cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo laburaba con un tipo en la primera época de LT3, me acuerdo, que el tipo era fanático del aeromodelismo. Entonces el tipo a veces estaba desesperado por salir a la radio para ir a hacer aeromodelismo. Y yo primero no tenía tiempo porque laburaba, hacía un montón de cosas. Pero si yo tenía un tiempo, me ponía a escuchar música, ¿entendés? Y entonces, no tengo un hobby puntual, o decir, ¿qué cosas te gusta hacer aparte de la radio? Hago un montón de cosas. Hago bicicleta todos los días, tengo algunos cuidados físicos, digamos, en cuestión de eso. Salgo a 1 hora de bicicleta todos los días, por acá paso todos los días, de hecho.
que en realidad no es un hobby, es una idea de cuidado físico, pero lo hago también porque me gusta, porque me sirve para limpiar la cabeza y demás. Pero si vos me decís un hobby así puntual, no tengo, pero ¿por qué? Porque mi hobby es la música, porque me encanta lo que hago. Entonces como que siempre estoy dando vueltas sobre lo mismo. Me pongo a pensar en algún proyecto, en cómo ampliar una idea, en el tema de la fiesta me gusta todo el tiempo estar ofreciendo algo distinto, me gusta que la gente se sorprenda cuando llega y ve algo, entonces siempre estoy pensando y lucubrando a ver qué... Pero no lo hago como un trabajo, lo hago porque es un placer hacerlo. Por eso te digo, en realidad mi trabajo es mi hobby. Viste que hay un dicho que se dice, trata de hacer lo que te gusta y no vas a trabajar un solo día de tu vida. Y yo más o menos voy por ese lado. Estoy tratando de no trabajar nunca. ¿Qué lugar ocupa Newell en tu vida? Sé que sos bastante leproso, he visto. Sí. ¿Qué lugar ocupa la lepra en tu vida y cómo llega? Yo tenía 3 años cuando mi padrino era lo que hoy sería un gerente de marketing. En esa época no existía el término gerente de marketing, él era el gerente de publicidad de Rosario Refresco, que era Coca-Cola. Fanático de Newell. Entonces, cuando yo cumplí 3 años, me empezó a llevar, y de Rosario Refresco era, Coca-Cola tenía en la cancha de Newell un palco, que era de la empresa. Entonces a los 3 años, él por una cuestión de trabajo y de publicidad, iba a todos los partidos, porque dirigía, trabajaba en algunas cosas. Entonces me empezó a llevar a la cancha a los 3 años. Yo desde que tengo uso de razón que voy a la cancha, me acuerdo de todas las etapas de la cancha de Newell cuando era casi un potrero, por decirte que no era tanto, pero así cuando era muy, muy básica, hasta lo que llegó a ser. Y cuando cumplí 5 años, es uno de los primeros recuerdos que tengo de mi vida. Cuando cumplí 5 años, el día que cumplí 5 años, justo jugaba Newell en el parque, y mi tío me hizo salir con el equipo a la cancha. Me llevaban de la mano. Tengo el recuerdo de la salida, pero increíble, ¿viste? Esas cosas que se te graban a fuego. Y bueno, seguí yendo después toda la vida. Hubo un periodo en el que tuve que dejar de ir por cuestiones políticas en la época de López, Claro. que me amenazaron para que no vaya más, porque en realidad me habían amenazado fuerte al tipo con el que yo trabajaba en el programa de la mañana que te contaba antes, a Bertone, para que no vaya más a la cancha. Y yo no tenía nada que ver en realidad, claro. Pero yo era parte de... como que era... Entonces un día medio como que me apretaron. Vinieron 2 tipos en la platea y me apretaron. No fui más. Imagina que no me voy a poner en peligro por ir a la cancha. Claro. Después cuando se fue López volví y seguí yendo sin faltar un solo domingo. Ahí le empecé a llevar a Julián, que también tenía 3 años. Pero Julián se bajó enseguida, medio como que no se enganchó. No sé, era de Newell, sí. Tiene todas las camisetas también, pero medio como que no se enganchó tanto. Yo no puedo, si sé que está jugando Newell, tengo que escucharlo, verlo. ¿Hoy seguís yendo a la cancha o ya no tanto? Espaciadamente voy ahora. Después, bueno, lo que te decía, empecé a ir religiosamente hasta la pandemia. Después de la pandemia cuando se reiniciaron los partidos con público, empecé a ir más esporádicamente, no tan estricta. Antes era una cita inviolable. Después ahora ya no lo es tanto, pero sí sigo yendo, pero religiosamente lo escucho o lo veo. En eso no fallo. Y ahora estoy esperanzado en esta nueva etapa, digamos, de esta nueva dupla de técnicos, casi un equipo entero nuevo, 9 jugadores, en los puestos que realmente se necesitaban. Un par de chicos de las inferiores que vienen con mucha polenta, qué sé yo, vamos a ver. Y bueno, para ya cerrar, ¿qué consejo le darías a los chicos que arrancan o están arrancándose una carrera como la tuya? Consejo no, le hago una sugerencia, sí. Más que consejo. Trataron de tirarme en directo como hizo Juan Junco, que le mando un saludo también. ¿Qué pasó? Juan, querido. Lo quiero muchísimo.
No, ya te digo, yo le di una sugerencia y es, yo cuando, cuando empecé a trabajar, cuando empecé no tenía en claro qué iba a hacer en este lugar, en este medio, pero quería estar ahí. Y de todos los compañeros que yo tuve en la carrera de locución, hoy creo que, no sé cuánto nos habremos recibido en esa primera promoción, 30, ponele, menos, 20, ponele. Que yo pueda contar que están trabajando, hay 2, fuera de mí, 2 más. ¿Esto qué? A esto me refiero. Si vos no peleás, si vos no te movés, si vos no te lo propones con firmeza y no das todo lo que tenés, hay ciertos lugares que están reservados para esa gente. Para el tipo que se sacrifica, para el tipo que molesta, para el tipo que jode, para el tipo que se propone con toda la voluntad llegar a donde quiere. Yo ni sabía qué quería hacer ni a dónde quería llegar. Yo sabía que quería estar en esto, en este medio. Después la vida me fue llevando por radios, por canales, por otras empresas, como te contaba antes. Yo sabía que quería hacer esto, nada más. Y no es que me esté poniendo como ejemplo, aclaro. Lo que quiero decir es que si hay una forma para llegar, no es solamente que alguien te recomiende o que alguien te regale algo. La manera es, viste, pelear y pelear y pelear y pelear y gastar horas y laburar sábado y domingo como yo laburé durante años, si es necesario. Porque esa es otra, viste, las nuevas generaciones, como dicen la generación de cristal, porque te dicen, no, el sábado no, domingo menos. O tenés que hacer, no, pero ¿cuándo? ¿A la noche? Y no, por la noche. Yo salgo con mis amigos. Yo me acuerdo entraba los domingos a las 6 de la mañana a los turnos de AM del LT8. Salía de jugar con mis amigos, me tiraban en la radio a las 3, 4 de la mañana y ahí me quedaba hasta que tenía que abrir la transmisión a las 6. ¿Entendés? Hoy te dicen que no directamente. Claro. Digamos, eso es lo que yo veo, que si tengo que hacer una sugerencia es, si vos querés conseguir algo, olvídate el no. Tampoco entré en la cuestión de que no, pero los empresarios me chupan la sangre, me usan. Porque en definitiva vos te estás usando a vos mismo. Vos estás formándote, vos estás armando tu historia. Eso, viste, por más que te paguen poco, por más que no tiene precio. Eso no tiene precio. Por más que beneficies a alguien indirectamente, pero no tiene precio para vos. Para lo que es tu vida, tu formación y lo que va a ser tu historia de ahí en adelante. Así que le sugiero eso. Y la última, ¿qué te hubiese gustado que te pregunte? Pues fuimos por todos lados. No, está bien, porque hablamos bastante de todo. Estuviste muy sagaz en todo, en las preguntas. No sé, estoy pensando. Bueno, por eso no me lo preguntaste, a lo mejor tampoco lo sabías. Estoy por editar un segundo libro. Edité un libro hace unos años, que es otra cosa que jamás hubiera pensado en hacer, y la vida me llevó hasta ponerme a escribir, y me lo editó Homo Sapiens, el primer libro, y ahora estoy por editar un segundo libro, apenas pueda terminarlo y dar algunos toques finales. Porque eso es algo que también me ha resultado sumamente exorcizante de muchas cosas. Me sirvió mucho para poder sacar demonios, digamos, que uno tiene y que uno va juntando a lo largo de los años y bueno, puedo aprovechar esas formas para ponerlos, como te decía, para exorcizarlos, para ponerlos sobre un papel y sacárselos de encima de alguna forma. Eso podríamos haber hablado también, pero bueno, ya está, no se puede hablar de todo. Te agradezco mucho, Gustavo, Santi. 1.000.000 de gracias. Ha La verdad sido que muy estaba amable. nervioso, pensé que iba a ser más difícil. No, porque Gracias. gracias a vos. Me voy a cortar porque